Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su programa favorito y más terrorífico de la región, Enfrascados Podcast. El podcast. Como podrán ver amigos, nos encontramos prácticamente en medio de la nada, no hay luz y son las 11:47 de la noche. Todo lo que se tiene que ir al carajo cuando se trata de una película de terror antes de que salga el fantasma que tenemos aquí detrás. Pero antes de presentar a mis buenos amigos, tanto a mi derecha, tanto como a mi izquierda, nos encontramos desde el Rancho Aurora en Tepaclasco, Veracruz. Le agradecemos al doctor Jacome por todas las atenciones y por desgracia él no puede medir el clima, él no puede medir la luz y nos encontramos a oscuras, pero quiero presentar a mi buen amigo, el tío favorito de medio México. ¿Cómo estás, tío? Muchísimas gracias, mi buen Dollar, aquí bien contento y como dices, una escena de película de terror de Pedrito Fernández, porque vamos a estar en las cabañas, ahí vamos a ver Vacaciones del Terror el día de hoy. Abrazados. Pero la verdad contentos, gracias a todos los sobrinos que nos escuchan como siempre, les mandamos un abrazote, les mandamos siempre las buenas bendiciones y las buenas vibras, pero ando muy bien y ahora me toca presentar, voy a presentar a mi buen amigo ingeniero Dani. ¿Cómo estás, andas, Dani? ingeniero? ¿Qué tal, compañeros? Muchas gracias por invitarme. Digo, es un lugar impresionante, no conocía yo por acá. Es, recomendable, ¿no? Para todo público. Sí, son unas cabañas muy bonitas. Eso sí les aclaro, que aunque venga yo no quiere decir que se fue la luz. La otra vez que fui con ustedes... Eso me lo ganaste porque eso lo iba yo a mencionar. Pero ¿sale? Es cosa de la naturaleza y pues aquí estamos, ¿no? Nada nos impide. Naturaleza y coincidencia, Dani, Así es. ¿Por qué? Porque la verdad realmente fuimos a Chicahuascla y También lo mismo se fue la luz. Por el aguacero. Y la verdad es un día también icónico, coincidió con muchas cosas. Viernes 13. Viernes 13, estamos grabando en la parte de Viernes 13, casi nos toca la habitación número 13, entonces se me estaban haciendo muchas coincidencias, se fue la luz, coincidió con el buen Inge Dani, que también cuando nos visitó fue con nosotros a Chicahuasca, también se fue la luz, pero son coincidencias, pero a lo que te truje, chencha. Y fíjate que antes de iniciar de rápido con las historias, no es que queramos hacer el episodio lo más rápido, pero pues por desgracia existe algo llamada falta de energía y una lab que dura poco en cuestión. Entonces amigos, perdónenos si nos ven más oscuros de lo normal, así es cuestión el ambiente que pudimos, digamos, poder grabar lo mejor que se pudo para ustedes. Entonces, fíjense qué les parece si yo inicio con una historia. Como podrán ver, es historias macabras del rancho y del pueblo en general también. Porque fíjate que lo bonito de venir a este tipo de lugares es alejarte de toda realidad y sobre todo también alejarte del caos de la ciudad, del internet, del trabajo, todo aquello que te perturbe la mente. Entonces, fíjate que la primera historia que les quiero contar consta precisamente en un rancho, ingeniero, tío, si me lo permiten, que era una familia, una familia muy humilde, en el cual describen que en su rancho no había pasado algo raro ni nada extraordinario, sino que una noche, como ahorita, como les decíamos, le agradecemos al doctor por las atenciones. Así como nosotros ahorita hace un momento estábamos degustando nuestros alimentos, en la humilde casa de estos trabajadores del pueblo y del rancho, comentan que estaban con sus 3 hijos tomando pan con café, cuando de momento de la nada a su esposa le dice: se me olvidó cerrar el portón. Cuando hizo ese comentario, escucharon un llanto que venía junto de donde ellos estaban, que era la parte de la cocina, y cuando voltearon, que comentan que estaba una mujer ensangrentada, descalza, y que el señor lo único que hizo fue levantarse y decirle: ¿sabes qué? Retírate, aquí no eres bienvenida. Ante la duda que ustedes puedan tener en este programa dirán: bueno, lo más lógico era que se acercara a preguntarle si necesitaba ayuda. Que necesitaba ayuda. Pero en ese momento comenta que cuando hizo eso de: ¿sabes qué? Aléjate, aquí no podemos ayudarte. Que espíritu de esta chica, entre sollozos, lo único que hizo fue darse media vuelta e irse.
¿Por qué aclaré que iba descalza y que no había cerrado el portón? Porque cuando vieron que en la penumbra en la cocina donde ellos estaban alumbrados, estaba, digamos que el patio, como podrán saber, pues es muy conocido en cuestión de los ranchos de que está un patio grande y hasta a lo lejos está el terreno, como ahorita donde escucha a lo lejos que está ladrando el perro, lo que se alcanza a escuchar el micrófono. Cuando le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Acompáñame a cerrar el portón. Comentan que cuando fueron a cerrar el portón, iban detrás de esta mujer. Nomás vieron que la perdieron de vista y cerraron el portón. ¿Qué pasó al otro día? Que resulta que cuando ellos al otro día vieron, se dieron cuenta que las huellas nada más estaban en la entrada de la cocina y que cuando se dio media vuelta ya no había huellas. Ya no había huellas y que simplemente volvieron a aparecer otro par de huellas en la entrada del portón y desaparecieron. Amigos, ante esta lógica y duda es que se hubiera hecho un camino, se hubiera visto el camino ahí, de huellas, de sangre, tal cual. Entonces, aquí la incógnita de esta historia, aquella persona que me la mandó, porque me la dejaban en un comentario en YouTube precisamente de un episodio anterior que grabamos precisamente igual sobre historias macabras del rancho, dice que esta persona sigue con la duda de que, ok, cuando nosotros vimos que se iba alejando este ser, no es que fuera flotando, pero ¿por qué no dejó muestras? ¿Y por qué precisamente cuando cerramos la puerta volvieron a aparecer nada más un par y volvieron a desaparecer las huellas totalmente? Entonces, ante la lógica, ¿ustedes qué pueden opinar? Porque sabrá, o sea, aquí el tío no me dejaba mentir, regresamos a un lugar, tío, donde ya hemos contado hasta el cansancio a todos los lugares que nos han invitado, que precisamente donde estamos grabando aquí, hace tiempo se nos aparece, bueno, escuchamos un ente parecido al de La Llorona, escuchamos, amigos, entonces no quiero afirmar que este ente que ellos vieron fuera una Llorona, sino que era un ente que por alguna extraña razón estaba lleno de sangre. Y déjate que lo que cuentas ahorita, la parte de que nada más fue en una zona, porque si realmente tú ves las huellas en la parte de la cocina, no se ve como que viniera de la parte de afuera o que se viera el rastro, ¿no? El rastro de un camino que estuviera siguiendo todas esas manchas, pues prácticamente puede ser un ente, puede ser el tema de alguna, llamémoslo también alguna bruja, ¿no? Que pudo haber llegado y pudo haberse desprendido en ese momento. Porque sí, la zona donde tú dices, la zona donde comentas, sí, pues es una sola zona, o sea, no tenemos hacia dónde pudo haberse venido, sino que pues, de la parte de arriba. Sí, esa es mi lógica, tal cual. Pero ¿qué opinas, ingeniero? Y ya si nos puedes aportar algo con tus historias, porque estoy casi seguro que no es que tú tengas una parecida, pero dentro de donde tú resides hay tantas leyendas que te ha contado. Sí, de hecho sí, hay bastantes, hemos contado leyendas, digo, de mis amigos, de mis primos, pero esto sí que comentas, digo, a lo mejor pudo haber, o hay una carretera cerca donde un alma en pena anda vagando y desgraciadamente pues necesita luz, ¿no? En este caso pues pidió ayuda. Sí. Probablemente pudiera hacer eso y es que por ello se ven, ¿no? Esas marcas o muchas de las veces dejan huella. Pero ahorita lo que mencionaba, o sea, un ente que a lo mejor necesitaba luz, necesitaba ayuda. Pero te digo, a mí lo más impresionante es de que no se vio, o ellos a lo mejor no describen de dónde se fue, de dónde llegó y cómo se movió, y realmente no dejó ningún rastro. No, y aquí, tío, hay que sumar el hecho de que al principio la señora detalló que no había cerrado el portón. Sí. Entonces, amigos, allá en casita les recordamos que cuando tú te vayas a acostar en la noche, es importante que cierres todas tus ventanas y todas tus puertas. ¿Por qué? Porque ante la invitación de los malos espíritus que rondan en la madrugada, bien lo comenta el ingeniero, resulta que hay muchas carreteras cerca donde a lo mejor hay algo o alguien que sufrió un accidente. Entonces el hecho de que esta persona afirmara con tal seriedad que no había cerrado el portón, ante esos espíritus errantes que andan en la madrugada, el hecho de ver un portón y una familia cenando con una luz al final, pudo haber sido un llamado para que este ente entrara y se atreviera
a estar tan cerca y de ellos. la frase bien importante, ¿no? Que si esperemos no les llegue a suceder o algo es, vete de aquí porque tú aquí no eres bienvenido. Exactamente. ¿Sale? Exactamente. Esa es la parte más importante porque tú no estás invitando a que realmente pase y en ese momento pues se tiene que retirar, ¿no? Porque realmente toda esa parte siempre hemos dicho, cuando algo viene es porque realmente tú lo estás invitando, porque tú lo estás atrayendo y tú estás dejando que entre o que sobrepase los límites de tu hogar. Y sumando a esto acerca de lo que comentaba el ingeniero, acerca de las carreteras, tú tienes una historia que decías que me ibas a contar acerca, que amigos, también es muy común que en las comunidades y en los ranchos, acerca de aquel silbido raro que se escucha de la nada. Así es, compañeros. De hecho, yo les comentaba, ¿no? Que hace tiempo, bueno, a nosotros nos gustaba mucho ir a acampar, ¿no? Estábamos más chavos. Esa vez, ahora sí que sí me tocó a mí y a mis primos. Fuimos nosotros lo que le comentamos la capilla a medio cerro. Sí. Eran como las 3 de la mañana cuando estábamos ahí, estábamos dialogando, ¿no? Conversando temas. Qué huevotes tenían a las 3 de la mañana, ¿eh? Conversando de muchas cosas, ¿no? Llega el momento en que todos nos quedamos callados, varios ya tenían sueño. Y en eso escuchamos que empezaron a silbar, pero era la parte de arriba del cerro, pero era un silbido muy clarito, que la verdad sí nos entraba escalofrío, 2, 3 veces silbó y de ahí lo dejamos de escuchar. Pero por lo que he escuchado ustedes que tienen más conocimiento en este tema, pues hay muchas cosas, ¿no? Muchas leyendas del cual el famoso silbante, digo que no tengo mucho texto de ello, pero sí dicen que sucede, ¿no? Existe la leyenda. Y fíjate, ingeniero, sumándote, esta historia del silbido es conocida de las regiones de Venezuela y Colombia. El silbón le llaman. El silbón, precisamente, que ya lo habíamos contado, pero brevemente comenta que es una persona que en busca de venganza, esto lo voy a censurar, pero pues que mató a su padre, ¿no? Entonces fue condenado a cargar con los huesos de su padre. Pero fíjate que sumándote, ingeniero, tío, presente aquí, yo les voy a contar una historia que es precisamente sumándote en cuestión de lo de el silbido. Resulta que en una comunidad muy cerca de por donde tú resides también, que eran unos jóvenes que entre cotorreo, precisamente como ahorita nosotros, aunque no se note, tenemos ciertos grados de alcohol encima, no se nota tanto, pero es para aguantar. Leve. No es cierto, no creo que estamos alcoholizados, no, en lo absoluto. Para nada. Pero estos chicos, entre el cotorreo, ¿cómo se les puede decir? Se retaron a adentrarse en la parte de lo que era el sendero. Cuando estos chicos ya habían avanzado cerca de 1 kilómetro, que en cuestión de tiempo es como 20 minutos, escucharon el famoso silbido. El problema fue que no se sintieron alarmados por el silbido. ¿Escucharon? ¿Se escucha algo raro? No vamos a entrar en detalles. Sí, no, creo que es acá. Creo que es acá junto. Sí. Escucharon el famoso silbido. Lo raro fue que cuando ellos alumbraron con la lámpara, comentan que vieron a un hombre con un sombrero, pero pareciera que tenía un sombrero enorme. Ellos, al notar esa presencia, se sintieron incómodos y decidieron regresar. Cuando llegaron a la casa de uno de estos chicos, los abuelos, un poco molestos, les dijeron que pues dónde andaban, ¿no? Que no eran horas para andar de parranda y cotorreando. Cuando dice que le dijeron, es que lo que pasa que nos adentramos en el sendero y se nos apareció una persona con un sombrero que estaba silbando. El problema fue que el abuelo les dijo, eso no era un sombrero. ¿Saben qué? Acompáñenme, tenemos que regresar, pero yo voy a tener que llevar un machete. ¿Sale? Comentan que ya eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando regresaron y que se adentraron a buscar y que el abuelo les insistía que por qué parte vieron a este ser. El problema, ¿sabes cuál fue, tío e ingeniero? Les dije al revés. Que cuando llegaron en una parte en la que ya había un voladero, en la parte de la barranca. Un acantilado. Como precisamente el que tenemos aquí a 1 kilómetro.
que resulta que no era un sombrero, sino que era un ser con cuernos. Con cuernos, no mames. Con cuernos. Y que el Señor les dijo que o una de dos, o tenían que abandonar el pueblo, o tenían que ir a rendir un tributo o una ofrenda a ese ser, porque ellos, al buscar e incitar por el silbido, que ellos ya estaban marcados. Por eso les dijo, tenemos que regresar a buscarlo. Que eso que vieron no era un sombrero. ¿Te imaginas la dimensión de este ser? Para que aquel sombrero que ellos pensaron que en realidad eran unos cuernos. Eran los cuernos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan de todo esto? Ingeniero. No, pues sí, algo muy escalofriante, ¿no? Digo, al final ellos lo escucharon y tomaron esa decisión, bueno, con otra persona más, ir a buscar este ende, ¿no? Este ser, y pues se encontraron con otra cosa, que ya son palabras mayores para poder, no sé, retar, porque es ir a verlo es porque vas a ir a retar, ¿no? Ir a hacer algo en contra o pedir o hablar de X cosa. Pero y fíjate lo bueno de esto. Sí, porque lo voy a mencionar bueno, ¿por qué? Porque si no le hubieran contado a esta persona, a su abuelo, no se lo hubieran contado, o sea, ya hubieran tenido otra historia, ¿no? Y no hubieran sabido ni cuál era el pedo o cómo es o qué les iba a suceder más adelante, ¿no? Sino que él cuando les comentó eso, qué bueno que se lo encontraron, y qué bueno que también él tenía parte de ese folclore, parte de esa historia. Y de esa solución. Y exactamente, de la solución de ir y pues hacer lo que tenían que hacer allá. Sí, y fíjate que aquí lo que me llama la atención, ligando sombrero con una historia que me encanta que la cuente el ingeniero, que ahorita le voy a dar el pase a gol. Siempre en cuestiones, porque regresando a episodios anteriores, pues nos han contado, ¿no? Que el charro negro se aparece en cuestión de la carretera. El ingeniero nos decía que es muy conocido que en ranchos y en pueblos ven a una persona muy elegante que es sinónimo de el diablo. Pero ¿qué te parece, ingeniero, si ligando charro con sombrero me cuentas esa historia famosa de donde escuchan al mariachi? El mariachi sí, esa sí está retadora, ¿no? Esta es con unos compañeros, digo, sí. Yo no fui esa vez. Ellos iban al mediodía, con intenciones de que, pues ahora sí que son caminos antiguos, donde pasaban los hacendados, y ellos probablemente esa ambición de encontrar dinero. Sí. ¿Vale? Ellos andaban cerca de un río sobre la carretera, justo a mediodía. Pasaron por una parte, nosotros le llamamos el desfogue de aguas negras, ¿no? Okay. Pero está pegado ya a la carretera. Ellos ahí, justo a las 12 del día, estaban inspeccionando todo el área, hacia dónde iban a recorrer. Y resulta que empezaron a escuchar unos mariachis, la trompeta, la guitarra y todo el rollo, y se quedaron. Bueno, Pachangón, ¿no? ¿Dónde es esto, no? Nosotros estamos pegados al cerro, porque junto a la carretera, pues el pueblo está lejos, está alejado. Y resulta que se acercaron más donde estaba saliendo el agua. Hay una cueva, porque sí me ha tocado verla. Ellos se asomaron, adentraron como 1.5 metros, y justo ellos decían que estaban escuchando que estaban los mariachis adentro, o sea, estaban tocando literal. Dicen, no, pues ¿cómo puede ser posible que a mediodía, o por qué están tocando ahí, no? O sea, y dentro de una cueva. Dentro de una cueva. Y sí se sacaron mucho de onda, así, no, pues no es algo bueno, ¿no? Sí. Otro decía, no, pues es que es un encanto. Si dan cuenta, los encantos a mediodía se abren, y pues ese terreno tiene mucha historia, porque aunado de lo que escucharon ellos, hace años mi papá me contaba que salió un panadero, y eso fue a las 3 de la mañana. El panadero iba a entregar su pan. Que aunque no lo crean, sí salen a esa hora, ¿eh? Sí. A entregar su pan, sí. Iba en su triciclo, y que de la nada vio sobre el cerro que estaba una cantina abierta. Dice, caray. Y pues él, cantina, mujeres, y dijo, no, pues vamos a ver qué es eso, ¿no? Voy a vender pan. Él también se perdió de la noción del tiempo, porque él iba sobre una calle donde a las orillas hay puros cañales, y más adelante está el pueblo. Él comentan que él llegó, se adentró, se tomó una cerveza, ¿eh? Dicen que el panadero se tomó una cerveza y todo el rollo,
salió. Resulta que la gente ya lo andaba buscando. Ya tenía un año que se había perdido. No, un año. mames. O sea, con todo el triciclo, y lo buscaron Gloria al río, si le había pasado algo, si alguien lo golpeó, quedó sobre la carretera y nada, cabrón. ¿Qué pasó? Que después lo encontraron, después del año, lo encontraron justo donde se había él perdido, y que les dijo, no, pues ¿qué quieren buscando? No, pues a mí, dice, no se preocupen, dice, yo solamente me fui a tomar una cerveza, dice, solo una, dice, fui un ratito y ya me salí, dice, no pasa nada, dice, voy a entregar mi pan. No, pero dice, regresó en la misma hora. Sí, en la noche. Regresó en la madrugada, él regresó en la madrugada. No mames. Y se dieron cuenta porque van a decir, bueno, es algo incongruente, ¿no? Lo andaban buscando a esa hora, a las 3 de la mañana, pues, ¿quién, no? Y después de cierto tiempo, Sí. resulta que un compañero de los chavillos de antes, pues muy amigo de él, pues él venía, así que él venía de regreso y lo vio. Y dice, pues, chingado, dice, a ti te andaban buscando. Este cabrón, ¿qué pedo? Dice, hace un año que se perdió, dice, y justo con el pan y el triciclo que tiene. Ay, cabrón. Y dice, no manches, ¿ahora qué pedo? Y él dio aviso a sus familiares. Y fíjate lo que son las cosas. Dicen que lo encontraron, se lo llevaron, él les platicó. Dice, no, pues no se preocupen. Dice, yo sé que sí me desvié, ya no entregué el pan, pero solamente me fui a tomar una cerveza. Dice, allá adentro estaba bueno, había música, mujeres, mariachi, y todo el rollo. Dice, caray, dice, no, pues es que ya llevas un año perdido. Dice que él duró 3 días, al tercer día falleció. No mames. Sí, ¿y a qué voy con esto? Que donde ellos, mis amigos, escucharon los mariachis, está como a medio kilómetro, donde dicen que se aparece o se abre un encanto, ya sea a las 3 de la mañana o a las 12 del día. Es que fíjate que, digo amigos, para los que no conozcan ahorita, bueno, digo, estamos desde Rancho Aurora, los invitamos a Tepaclasco, que vengan con el doctor Jacome para que renten su cabaña, pero precisamente también, todo esto amigos es real, 100% real, porque el ingeniero donde reside ¿puedes decir dónde resides, ingeniero? Sí, es de la parte del Valle de Tuxpango, ¿no? Sí. El municipio de Iztaccíhuatlán. Digo, hay muchas historias, y sobre todo, digo, yo de chico pues me gustaba mucho, ¿no? Salir, igual explorar. Después de cierto tiempo, pues el trabajo, pues todo me eso. retiré, ¿no? Pero pues ahorita ustedes me invitan, a mí soy muy dinámico, me gusta, y pues adelante, ¿no? Y tengo bastantes historias que les he contado, muchas anécdotas que a mí en lo personal me ha pasado. Yo he visto muchas cosas y cosas que mis amigos me han contado, y pues si lo que quieran, nosotros aquí lo comentamos, Sí. documentamos las cosas a como son, ¿no? Como fueron. Y fíjate por qué lo dije, que el ingeniero nos decía dónde reside. Si ustedes buscan un poquito de la historia de nuestros lugares aledaños a lo que es Veracruz, sabrán que hay lugares, por ejemplo aquí donde estamos grabando, comentan que se escucha el juego de pelota, porque Tepaclasco era un lugar del juego de pelota. Lo que es la zona de Tuxpango, hay muchas leyendas que en la revolución era paso. Entonces, no tiren a loco estas historias. Sí, no, porque de hecho hay historia, ¿no? Por la parte del ingenio. Ahí antes era un ingenio antiguo, donde toda la parte de la caña, desde Veracruz, aquí todo este Paso del Macho, Tierra Blanca, ¿de qué lado Tierra Blanca? Pues toda la caña la llevaban ahí. Entonces antes decían que ahora sí que los españoles eran los que predominaban ahí en la parte del valle. Sí. Es por eso que parte de ello igual hay muchas historia, haciendas también, cosas allá, ¿no? que suceden, sí. Y muchas cosas enterradas. Así precisamente. Fíjate que yo, en cuestión del encantamiento, siempre me ha llamado la atención cuando el encantamiento no solamente es en cuestión del dinero, en cuestión de unos mariachis, porque también el hecho, como decía, ¿no? Le mandamos un saludo a nuestro amigo Ian, que nos había contado hace tiempo que decía que los mariachis que tocaban en el infierno, ¿no? Entonces el hecho de una cueva, adentrarse y escuchar, no se me hace para nada descabellado, y más que de la nada haya aparecido una cantina. Pero ¿qué les parece si les cuento una historia? Yo quería comentar, tranquilo. Sí, Yo quería comentar algo bien interesante que decías de los encantamientos, porque lo que platicaba de Dani de esta persona que a los 3 días falleció, ¿no? Sí. A lo mejor los encantamientos es algún portal, ¿sale? Algún portal llamémoslo portal del tiempo también, sí, porque es bastante tiempo y no sabemos. Ellos se perdió un año, o sea, regresó,
¿sale? O sea, no sabemos si fue por el tema de la impresión de que le dijeron, oye, güey, te perdiste un año, güey. Te perdiste un año, ¿qué onda? No sé si haya sido esa sugestión o realmente en ese año que él vivió dentro de ese espacio, a lo mejor en la bebida o en algo, pues encontró algo que lo haya dañado, ¿no? Sí. Pero te digo, a mí el tema de estos de los encantamientos, sabemos que en Orizaba también, dicen que Orizaba está encantada, vayan también ahí para que también vean la parte de la historia de Orizaba. Sí, desaparecen gente. Pero sí, bueno, aparte, pero sí me llama mucho la atención que a los 3 días el señor se haya desvivido. Sí, o sea, y también, tío, sumando, siempre el folclore de lo que hay después de la muerte en cuestión del mexicano, siempre te lo pintan una cantina con la Catrina, exacto, la eterna fiesta. Entonces a mí eso me encanta. Pero esta historia que les voy a contar viene de un rancho muy cerca de Catemaco, que para la gente que no conozca de otros países sabrán que Catemaco es tierra de brujos. De los brujos. ¿Sale? Alberto era un chico que prácticamente se estaba volviendo nini, tal cual. ¿Estaba volviendo qué? Nini. Nini. Sí, porque terminó la prepa ahí en Catemaco y no había decidido estudiar ni trabajar. Obviamente su familia, cansado de ver que no estaba aportando nada, le dijeron que por qué no se iba a trabajar al rancho de su tío Tomás, que estaba cerca de una comunidad de Catemaco, porque su tío se había quedado solo del reciente fallecimiento de su tía. Comenta que cuando Alberto llegó con su tío Tomás, que hubo una parte en la que le empezó a decir cómo era el trabajo del rancho, pues cómo tenía que ordeñar 2 vacas que había, revisar a las gallinas, revisar el arado, todo el sembradío tal cual, obviamente trabajo de rancho, pero que curiosamente todo le había enseñado su tío Tomás, pero había algo que evitaba, que era alimentar a los cerdos. ¿Sale? Siempre le decía a su tío Tomás que los cerdos se tenían que revisar antes de la puesta del sol, entre las 6 a las 7 de la noche. Cuando Tomás le dijo esto a su sobrino Alberto, comenta que hubo una parte en la que por alguna rara razón, siempre que él llegaba al corral, escuchaba como que había diálogo. Pero que cuando llegaba, los cerdos simplemente se le quedaban viendo y que no emitían sonido alguno. Simplemente llegaba, hacía la tarea de limpiarles la parte donde estaba la comida, llenarles de más, irse. Empezó a escalar un poquito más las voces porque él aseguraba que siempre que iba llegando a la puerta, habían voces que dialogaban. ¿Sale? Hubo una parte en la que cuando él llegó después de cierto tiempo a seguir esta rutina de alimentar a los cerdos, hubo una parte en la que omitió algo muy básico y principal que le había dicho su tío: no los alimentes no los alimentes después de la puesta del sol. Él lo hizo a las 8 de la noche. No era ni de madrugada, sí. Era temprano todavía. Que cuando llegó clarito, o sea, tal cual, él comenta que cuando abrió el corral, vio que el cerdo estaba dialogando con otro cerdo. No, pero que nada más era uno que se escuchaba que hablaba con los demás. Que en ese momento el cerdo simplemente se le quedó mirando y dejó de hablar. No mames, ¿a qué hora me trajiste de comer, güey? Prácticamente son las 8. Sí. Prácticamente eso. Dejó de hablar. Él, ante el asombro de ver que un cerdo se estaba comunicando con los demás cerdos, que salió corriendo a la cocina con su tío Tomás, que él en ese momento en la cocina estaba bebiendo una cerveza, y ante el asombro de Alberto, que estaba totalmente blanco por el susto de escuchar a un cerdo hablar, que su tío le dijo: ya lo escuchaste, ¿verdad? Y que en ese momento Alberto dijo: pero ¿por qué no me habías dicho
que tienes un cerdo que habla. Y le dijo, lo único que te puedo comentar es que en Catemaco hacen cosas con los animales que por alguna rara razón me lo vinieron a dejar acá. Y estoy casi seguro que la muerte de tu tía tiene que ver con ese cerdo. No mames, güey. La muerte de tu tía tiene que ver con ese cerdo. No sé si lo escuchó hablar. No sé si lo vio. O parte del encantamiento está en ese cerdo. Yo siempre lo he dicho y lo he sumado a la gente, pero lo que tiene que ver, lo que es el cerdo, macho cabrío, Sí. todos esos animales siempre es una representación del mal. No estoy diciendo que los maten, no. Pero tal cual, lo único que le quedó a Alberto fue seguir trabajando con su tío, siguiendo las instrucciones ¿Qué les daba? que no tienes que alimentar a los cerdos después de la puesta del sol. Fíjate, bien interesante ahorita lo que comentas, porque hemos hablado en distintos capítulos, episodios, del tema de nahuales, ¿sale? Sí. Del tema de nahuales, del tema de que muchas veces pues le hacen la cruz, le enterran el cuchillo y les piden esa parte de que libérame, ¿no? Porque si no, pues yo me voy a quedar convertido en este animal y se me asemeja, mi cabeza está girando a que alguien ya sabía de esa persona y le dijo, ¿sabes qué, güey? De aquí no vas a salir, güey. Aquí te la vas a pelar y tú te vas a quedar siempre así, y por eso también se lo fueron a dejar ahí. Sabían que tenía un criadero, ¿sale? Pero también no sabían de qué procedencia venía, ¿no? Y prácticamente a mí me suena mucho a que fue esa parte de Nahual y que alguien lo agarró, alguien lo atrapó y le dijo, te vas a chingar. Lo estacó. Exactamente. ¿Qué opinas, Sí. ingeniero? No, fíjate que yo la otra vez veía un video, ¿no? Justo de eso, de que los cerdos atraen, ahora sí que las cosas malas. Ese video que yo estaba viendo era de un cerdo que estaba muy inquieto. Sí. Estaba en la granja, eran 8 cerdos y uno de ellos era el que estaba muy inquieto y de hecho tenía los ojos rojos. Cuando le hicieron la parte de la investigación, porque había investigadores ahí paranormales, dijeron que ese cerdo estaba poseído. Estaba poseído y es por ello que eran esas reacciones que tenía el cerdo. Que probablemente si al cerdo lo sacaran de su corral, llevaba el riesgo de que atacara a sus propios dueños, ¿no? Sí. Los encargados de ahí. Pero sí se representa mucho en un cerdo más, ¿no? Sí, Ahora sí que quede algo ahí atrapado. No, y fíjate que sumándole precisamente a lo que comenta el ingeniero, no sé si sepan que precisamente los ojos del cerdo es lo más parecido a los ojos de un ser humano. Simón. Y tal cual uno de los castigos, que esa historia ya la conté, pero nomás como sumándole en cuestión de esto de los cerdos. No es una propaganda anticerdos este podcast, tranquilos amigos. No. Pero se supone que uno de los mayores castigos del infierno a la gente, que el pecado capital de la gula es convertirlos en cerdos. Entonces No, sí, hay muchas historias que suman que personas que pecaron de gula y sobre todo que no compartieron los alimentos con los más necesitados, su pecado y su infierno es ser convertidos en cerdos y comer absolutamente todas las sobras, todo lo asqueroso de eso. No estoy diciendo nada en contra, pero sabemos que pues luego a los... Es común, ¿no? Es muy común que hagan eso, ¿no? Entonces, parte del infierno es conocido que ese es un castigo. Entonces, como dice el tío, él suma que precisamente pudo haber sido un nahual, esta persona que escuchaban que hablaba, y el ingeniero lo suma, que es algo que estuvo poseído. Pero fíjate que ahorita que vamos en este tema acerca de los nahuales y todo este tema de las brujas, ingeniero, tú decías que tenías una historia muy cerca de la comunidad precisamente con los ranchos que tiene que ver con brujas, que incluso ahorita detrás de cámaras nos decía que no me le ibas a contar para que hiciera así el típico de sí me asusté. Entonces, La que me habías platicado, la que estábamos platicando. Sí, día. de hecho, ahora sí que es un tema, digamos que personal, bueno, en este caso porque interactúa mi familia, ¿no? Uh-huh. Esa no se le había contado a nadie porque es parte de ya la mes y medio, no, mes y medio que nos ha sucedido. Ok.
y que estamos sobre eso, ¿no? Sobre la investigación de quién pudiera ser, de más o menos nos damos una idea, también como decía Jacome, de tema de las brujas, y pues por ahí, por ese paso vamos, pero así a grandes rasgos yo le decía a Jacome que en la casa, mi sobrino, así que vivimos la casa de... Yo tengo mi casa de mis papás y la casa de mi hermana. Hay una división de un patio que te gusta unos 7 metros de ancho. Mi sobrino ya es un chavillo de 16, 17 años que dice que siempre a la 1, a las 2 de la mañana él escucha que en el patio juegan o se andan correteando. Entonces yo ya me he quedado ahí en la madrugada, yo no he visto nada, pero él dice que sí escucha, ¿no? Okay. Él me comenta hace como un mes, por muy, ¿cómo se llama? Por muy lejos, podría decir. Él estaba, pues literal, ¿no? Durmiendo con el celular en el pecho. Y dice que un momento se le cayó. Se le cayó entre la cama y la parte de la pared. Y pues él entre sus sueños se le hizo fácil y metió la mano. Dice que al meter la mano, él bien que sintió sobre la muñeca cómo le agarraron la mano. Así que cómo le agarraron la mano, pero así bien fría. Y de hecho yo le decía como le dijeron por su nombre. Dice, caray. Dice, saqué la mano, prendí la luz y literal mi celular estaba en el piso, lo recogí, dice, y pues ahora sí que le hablé a mi mamá. Y le dije, no manches, digo, sí, pues está cabrón, ¿no? ¿Qué pudiera hacer? Después, mi otro sobrino, ese sí es un poco más grande, él me dice que siempre a las 2, las 3 de la mañana él se despierta. ¿Por qué? Porque siempre tiene, una vez a la semana tiene pesadillas de que él siente que en el cuarto le está dando vueltas y hay una persona parada. Y así que él literal se despierta y sí, se ve la silueta que está en la puerta. Entonces, no manches, le digo, pues sí está cabrón. Justo yo le dije, déjame quedarme en tu cuarto, tú vete a la casa de mis papás o a la casa y pues vemos qué onda, ¿no? ¿Qué realmente es? O tú estás alucinando, ya lo llevamos al doctor y pues no tiene nada. Él mismo me decía que su cuarto, como no tiene, es rústico. Okay. No está revocado. Me decía que la parte del block había un agujero. Entonces siempre a la 1, a las 2 de la mañana, en ese agujero salía humo. O sea, digo, ¿qué onda, no? Esa barda colinda con nuestros vecinos. Y dice, no, pues había sacado de la onda, ¿no? Pues que se está quemando si no hay nada ahí, no hay algún contacto, un apagador, pues haciendo algún corto, está liso el muro. Sí. Y él se asomaba en el huequito y literal, como si estuvieran quemando algo por dentro. De tantas cosas que se han encontrado, que ha visto mi cuñado y mi hermana, pues ellos optaron, ¿no? Por conseguir a alguien que les curara la casa, lo que decía yo a Jacome. La casa la vienen curando desde hace como 20 días a hoy, a la fecha. Sí. Y la persona que la va a curar nos dijeron, no, es que aquí tú pusiste un negocio y hay personas que no les gusta, ¿no? Siempre tienen esa rivalidad. La persona que nos dijo, no voy a decir nombres, pero la persona que nos dijo también tiene negocios. Y me dice, esa persona les está haciendo brujería. Y nosotros, caray. Sí, dice, su casa pues la quieren embrujar, dice, yo voy a tratar de curarla. Sí. Hizo ciertas cosas en la casa, digo, cosas que solamente ellos realizan, ¿no? Nosotros nomás nos tocó, bueno, en mi caso me tocó vivirlas, la hizo una vez hizo una pequeña limpia, pero al tercer día doler sobre la calle, porque está la casa, el corredor y la calle. Ellos salieron, mi sobrino y mi cuñado salieron a las 6 de la mañana a laborar, fueron a trabajar, y vieron una bolsa que estaba sobre la entrada. Y chinga, esa bolsa que tiene, alguien se le debe haber caído, algún perro callejero dejó, no sé, una torta, X cosa. Y por pura curiosidad, no fueron y con un palito la abrieron. Resulta que esa bolsa tenía cristal molido, tenía no sabemos si era sal, pero está todo pintada. Entonces mi hermana va, toma evidencias y se las comparte a la señora que la está ayudando a limpiar la casa. Y
Y le dice, no, hija, dice, esas ya son palabras mayores y realmente sí te quieren hacer brujería. Y resulta que mi hermana empezó a investigar y resulta que gente cercana a nosotros, justo donde estaba, ellos siempre circulan por esa calle. Ahora resulta que ellos no pasan por ahí, por donde se había quedado la bolsa, sino que ellos agarran, siempre pasan, pero pasan pegado digamos que pegado a la calle, pero del otro lado. Entonces por ahí empezamos a mirar, a dialogar. Cuando la señora fue por segunda vez ahorita a limpiar la casa, ella claramente dice, yo sé qué persona es, tal, y mi hermana, pues, como los conoce, dijo, pues sí, realmente son ellos los que te quieren hacer maldad, los que, pues ahora sí que están trabajando, ¿no? A la parte de la brujería y te quieren hacer algo por envidia, por X o Y, pero ellos quieren hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proteger tu casa y así no las vamos a llevar y vamos a tratar o esperar, dice, a ver qué sucede, si se calman o continúan, ponemos algo más, más agresivo, no tanto para ti, para como persona de tu familia se cuiden o para hacer daño. Para hacer daño casi no soy de esas personas, dice, pero más para que te cuidemos a ustedes, ¿no? a toda la familia. Pero sí les iba a... Ay, cabrón. Pero, lo bueno que no me la contaron. Sí, pero fíjate, este tipo de trabajos que se hacen, o sea, al final de cuentas, es un mal que te están haciendo, porque pues es la parte de la envidia, de que no te vaya bien, porque pues me estás quitando a mí, pues clientes, me estás quitando mis fuentes de ingreso, o a lo mejor a ti te está yendo mejor que a mí, ¿no? Después de que lo tenías. Pero este tipo de trabajos, o sea, realmente sí existe, ¿no? Y al final de cuentas que digan, es que nada más quiero que, pues que no venda, ¿no? O sea, con el simple hecho de que tú vayas con alguien y te hagas ese tipo de cosas, tú ya te estás metiendo en un pedo, ¿no? Porque ya después te la pueden voltear o puede llegar otra persona que te va a ayudar y se te regresa 7 veces, güey. Se te regresa 7 veces todo lo que tú estás pidiendo, así digas que es mínimo, pero tú lo estás deseando y tú lo solicitaste y tú lo pediste. Güey. Así es. Eso? ¿Es un bicho que anda ahí, va caminando? Se escucha medio raro todo eso. Es que, amigos, para que vean, sí andamos un poquito tensos. Está alterado, mi buen No Doler. estamos alterados, pero, o sea, entendemos precisamente la situación en la que nos encontramos. Fíjate que sumándote todo esto, ingeniero, también en cuestión de los pueblos y los ranchos, todo esto de desearle el mal a alguien es de lo... Pues bueno, creo que a lo mejor hasta me veo mal reduciéndolo nada más al sector de un pueblo o un rancho, ¿no? Porque creo que en general, en cualquier lugar en el que te tienen la envidia y te tienen en cuestión de todo esto de que hacerte mal, es tan común. Y saben que también ahorita, como tú comentas, ¿no? El hecho de que haya sido tan específico de dejarlo en la entrada y que ahora eviten ese lugar, entonces sí es bastante raro. Y más que nada, aquí lo que no sabemos en cuestión de que o esa brujería está cayendo sobre tu sobrino, decías, o él es una persona sensible que está jalando todo eso y a él le está pegando o le está afectando todo eso, ¿no? Porque el hecho de sentir ya la mano directamente, eso ya son palabras fuertes, ingeniero. Sí, de hecho justo a los dos, a mis dos sobrinos. Los dos han visto cosas ahí en la casa. Está bastante curioso, pero fíjate que a mí me gustaría, no como en cuestión de terminar, porque no tenemos bastante que contar, pero una historia que les quiero contar que precisamente es mucho del folclore de los ranchos, y esa historia tal cual nunca la había escuchado y se las quiero compartir, acerca del jinete del olvido. ¿Ustedes no la has escuchado? No, güey. ¿Tú has escuchado la historia del jinete del olvido? Comentan que en comunidades cercanas, tal cual, en donde ya está el paso del tiempo, en el cual, pues, ¿qué pasa, no? Que los jóvenes abandonan las comunidades, abandonan el rancho, abandonan todo su lugar de origen para, pues, probar suerte en otros lados. Esta historia comenta que Gilberto había dejado, pues, a sus abuelos, ¿no? Había dejado a sus abuelos un tiempo. Él creció en un rancho cerca de Zacatecas, en donde también compartía comunidad, precisamente donde nosotros nos encontramos. Sabemos que precisamente estamos grabando un rancho,
pero a medio kilómetro pues ya tenemos lo que es la ciudad la comunidad de Tepaclasco, ¿no? Comenta que Gilberto, cuando abandonó su lugar de origen, hubo un momento en el que le habían comentado sus familiares cercanos que si había la posibilidad que se regresara con sus abuelos porque ya eran pues mayores, ¿no? Entonces necesitaban que alguien ya se hiciera cargo pues del rancho. En cuestiones de los trabajos, ¿no? Porque él encantado pues de quedarse con todo, ¿no? Comenta que cuando Gilberto regresó no pasó nada paranormal en el rancho, no había nada paranormal con sus abuelos, pero que entre los viejos conocidos que se volvió a encontrar, sabemos que es muy común, y precisamente ahorita donde nosotros nos encontramos, o creo también ahí donde tú vives en Campo Chico, o esos lugares, siempre es muy común el lugar de la tiendita donde se juntan los amigos pues a echar chévere, sí, ¿no? Comenta que Gilberto estaba con sus amigos cuando llegó un señor llamado Ramiro, y entre las historias de terror que se estaban compartiendo, él le dijo: pero te apuesto que no te atreverías a enfrentarte al jinete del olvido. Y que de Gilberto, ante el asombro de que nunca había escuchado la leyenda del jinete del olvido, y los demás amigos no sabían de qué se trataba, decía que en el panteón de esa comunidad cercana, cuando tú pasabas en la madrugada, se te aparecía un jinete, pero que no tenía ninguna apariencia tenebrosa, tal cual parecía un jinete como una persona normal, como sacada de la revolución, tal cual, botas, digamos que vaqueras aquellas, ropa, digamos, como te digo, ¿no? Muy revolucionario. Muy revolucionario el asunto, incluso como así como que con su chal, y que le dijo que simplemente llegaba el jinete y que te hacía una sola pregunta, y dependiendo de tu estado de ánimo era como te iba a ir. Que él simplemente te decía: dime quién eres. Era la única pregunta que te hacía. Entonces, entre el calor de la borrachera, le dijeron: estoy casi seguro que no te vas a atrever a pasar el panteón ahorita. Y que le dijo: ¿quieres apostar? ¿Qué me vas a apostar? ¿Qué voy a ganar? Si tú vas al panteón ahorita y te enfrentas al jinete del olvido, si es que lo encuentras, yo mañana te disparo un cartón. Por un cartón, ¿eh? Y se fue. Cheganga. Que eran las 10 de la noche cuando Gilberto emprendió camino para el panteón. ¿Saben qué es lo más raro de esta historia? Que no se encontró a nada. No se encontró a nadie. Entre el posible fraude de que se lo habían chamaqueado para que se fuera a meter al panteón, que él simplemente agarró camino, y que antes de llegar al rancho de sus abuelos tenía que pasar por un pequeño riachuelo, precisamente como el que tenemos aquí abajito, y que en la entrada del puente del riachuelo vio a un jinete. Él, entre las burlas, entre la borrachera, empezó a decir: ya no me vas a engañar, Ramiro, lo más seguro que te ganaron a quien me ibas a mandar que me asustara, y ahora resulta que ya te me apareciste cerca de mi casa. Cuando de momento se le apareció este ser y que le dijo: dime quién eres. Él, entre las burlas, le dijo: Ramiro, chingas a tu madre, ya, no, deja de fingir, ya estuvo. Sabes precisamente que me llamo Gilberto, que cuando él dijo me llamo Gilberto, simplemente el jinete se abrió camino y se fue. Cuando él llegó a su cuarto, entre la borrachera y entre el mareo, se acostó. Que al otro día lo despertó el sol, lo despertó el sonido de los gallos, la mañana tan tranquila de amanecer en un rancho como nosotros en unas horas vamos a despertar. Que curiosamente, cuando llegó a la cocina, que lo primero que recibió fue una mirada de su abuela diciéndote: ¿y tú, joven, quién eres? ¿Qué pasó, abuela? ¿Cómo que quién soy? Viejo, bien. ¿Tú conoces a este joven? ¿Qué hace aquí en la cocina? Y que el señor le dijo, su abuelo:
Se llevó su personalidad. Oye, joven, ¿qué se te ofrece? ¿Quién eres? Ya, abuelo, ¿cómo crees? ¿Cómo que no sabes quién soy? Te dijo Ramiro, ¿verdad? Te dijo Ramiro acerca de que me jugaran esta broma. Joven, se le ofrece algo, si no lo vamos a pedir que se retire, porque pues usted no es bienvenido aquí. Ah, caray. Que cuando Gilberto salió al pueblo, a la comunidad, que por alguna razón parecía que todo era gris, todo era blanco, que las personas pasaban cerca de él pero que no le daban ninguna mirada. No, parecía que incluso parecía que Gilberto no existía, que había perdido su aroma y que había perdido su esencia. Cuando llegó a la tienda y se encontró a Ramiro nuevamente, Ramiro le dijo lo mismo. Discúlpame, joven, pero no sé a quién buscas. Ya, Ramiro, no te hagas. Ya, o sea, ya le dijiste a mis abuelos. Ya te pasaste con la broma, ya. O sea, yo sé que vengo crudo. Yo sé que vengo un poquito alterado, pero ya. No, en serio, pues pregúntale, es que yo no te ubico, ni siquiera sabía que vivías en este pueblo. Que comenta que él simplemente en la desesperación llegó un carro a la comunidad, el chofer no le cobró, porque Gilberto asegura que posiblemente el chofer ni siquiera lo vio. El chofer ni siquiera lo vio. Que todo el trayecto hacia otro pueblo cercano, el camión se llenó y el asiento donde él estaba junto iba vacío. Que llegó a otro pueblo y lo mismo, parecía que la gente no lo reconocía, no sabía de su existencia, no tenía aroma, no tenía esencia. Parecía que el jinete del olvido se había llevado lo que era Gilberto. Que en ese momento, entre tanto viajar y caminar, que llegó a varios pueblos distantes en el que a lo lejos vio que el jinete del olvido iba detrás de otra persona. ¿Sabes qué es lo más curioso de esta historia? Que simplemente con la otra persona que iba detrás del jinete del olvido, le reconoció y le dijo: tú sabes qué está pasando, porque tú sí me ves y los demás no. Entonces, amigos, al fin de esta historia les aseguro que tengan cuidado. Si en cualquier lugar cercano a tu comunidad se te aparece un jinete que tiene facha de revolución con un chal, nunca le digas quién eres, y sobre todo no te burles de él, porque puede ser que te lleve quién eres y seas víctima del jinete del olvido. No, man. Qué historia tan chingona, güey. O sea, sí, ver cómo prácticamente le robó, te digo, al final de cuentas le robó su ser, le robó todo. Y es como dice, ¿no? Jinete del olvido. ¿Por qué? Porque pues nadie te recordaba, todos te olvidaron, sí. ¿Sale? Todos ya no te van a conocer, ya no te van a reconocer. Y yo creo que esa parte, no sé si ahí termine, pero esto pudo haber terminado en la locura de esta persona. Pudo haber terminado a lo mejor en que una depresión, que se suicidara porque dice, güey, ¿qué me está pasando? ¿Por qué nadie me está reconociendo? ¿Por qué si voy a todos los lugares me dicen, qué pedo, güey? No, y fíjate, tío, que no es tan necesario que digas que esta historia ya terminó en un suicidio. No sé si les ha pasado luego que, digo, ustedes presten atención en cualquier lugar, que puede ser que en una esquina, no sé, en un parque, vean a una persona solitaria y que no se le acerca a nadie, ¿sale? Entonces, no sé, amigos, ¿qué opinas, ingeniero? ¿Qué opinas de esta historia? No, pues está algo interesante, ¿no? Aquí el detalle es si él en el trance de que estaba con sus amigos y con esa intención de poder encontrar a alguien, como dijera Jacome, le sucedió un accidente. Sí. Entonces podría decirte que el jinete se llevó su alma, ¿no? Sí. A ese grado de conclusión llego, ¿no? Para poder él ver en un segundo plano, él sentía que todavía seguía con su familia, sí, pero pues ya nadie lo recordaba. Pero fíjate que también, ya para empezar a cerrar todo esto, lo que tenga que ver con las historias de los ranchos y de las comunidades cercanas, fíjate que a mí me llama mucho la atención, no precisamente la historia acerca de alguien que te roba tu alma,
sino que también hay que tener cuidado de que qué cosa se lleva tu alma. Y tú, ingeniero, conoces tantas historias de cosas que hay enterradas en el suelo que tanto se llevan tu alma como que hay cosas físicamente imposibles que pasan cuando te las encuentras. Entonces, yo hace tiempo les contaba una historia que en un rancho de Paco me contaba que su papá, en su terreno que tú ya me confirmaste, okay, sí. No es nada de que se te aparezca el jinete del olvido o que se te aparezca brujas, como comentan, ¿no? Sino que esta historia relata que su papá simplemente estaba cambiando de plantas en sus sembradíos, que cuando sacó una planta en la raíz, y ya se nos acabó la batería de este lado, comenta que encontró hormigas que parecían que eran hechas de oro, que simplemente su papá agarró esas hormigas con la raíz y las volvió a meter y dijo, esto no es de este mundo. Entonces, si me puedes sumar con esa historia, porque lo interesante es que él sin cayó conocer, en el mismo lugar. cayó en el mismo lugar, entonces no sé si me la puedas contar. Sí, de hecho sí se las iba yo a contar porque pues aquí estamos en la parte de la naturaleza, toda la parte de los árboles, el acantilado que tenemos acá a la orilla. Y justo eso, ¿no? Hace como 3 meses fui pues en el calorcito me fui a nadar. El dueño de las albercas pues es mi amigo. De hecho me empezó contando que él le gusta recopilar, ¿no? Sí. Cosas algo, digamos, paranormal, cosas extrañas, así sean metales, piedras. Y él me mostraba la parte de ¿cómo te he hecho doler? Un jade, ¿no? Una piedra verde tallada a la perfección. Me decía, no, pues esta me la encontré aquí en el nacimiento del río. Y dice, mira, y ya me la enseñaba y es una piedra realmente muy preciosa. Empezamos a dialogar y me dijo, pues es que me encuentro esta, o luego me salgo. Dice, como el otro día, dice, eran las 11 de la noche, estaba aquí con mi familia. Dice, pues ya cerrando lo de las albercas, ya anoche, dice, pues ya nos íbamos a la casa. Pero en eso el perro se me escapó, dice, y se fue ladrando, dice, sobre la montaña del cerro. Dice, tardó, dice, no lo quise dejar, dice, pues es de los perros que siempre andan con nosotros. Entonces le dije a mi esposa, dice, pues ahorita regreso, voy a traerlo. Dice, agarré mi lámpara, mi arma, dice, me la colgué y me fui. Y ahí voy, dice, escuchando el ladrido del perro. Y él, bueno, nosotros allá, pues con la mayoría conocemos, ¿no? De quiénes son los terrenos. Así que hasta en el cerro sí conocemos de quiénes son los terrenos, quiénes dividen. Y él me dijo, pues el perro se fue por acá. Y resulta que fue a dar aparte casi de un barranco, ¿no? Bueno, no es un barranco como tal, así un acantilado, sino que es muy leve. Resulta que donde me dijo, por así que yo di, y es el terreno, la finca del papá de Paco, donde dices tú que encontraron las hormigas. Entonces él me dice, voy buscando al perro, ya va cerca, le alumbré, y pues literal, el perro está ladrando sobre un zapote, bueno, en un árbol de zapote, dice. Y ahí está, dice, como loco. Le digo, no manches, ¿y qué había? ¿Algún animal o algo? Dice, no, pues yo alumbré, dice, no había nada, dice, estoy alumbré el perro, bicho perro loco. Entonces agarro, apago mi lámpara, dice, para amarrar al perro. Dice, no me lo vas a creer, Daniel, dice. Resulta que todas las raíces del árbol, dice, se pintaron como el... color dorado. Dorado y el otro, que ocupan las lamparitas para las... ¿Un LED? Como tipo LED, pero sí tiene su nombre. Como, ¿cómo se llama? ¿Luz negra o algo así? Luz neón. Luz neón. Entonces él me decía, yo apagué la lámpara y todas las raíces alumbraban, pero súper padre. Dice, de un color verde, dorado, amarillo, así de colores. Y entonces él queda, dice, ¿ahora qué? Dice, ¿ahora qué pedo? ¿Qué está pasando? Dice, prendo la lámpara, alumbro y está el tronco, ¿no? Pero pues no se ven ni las raíces. Apago mi lámpara y vuelven a brotar, dice, todos los colores de las raíces. O sea, algo súper padre. Dice, ¿qué es eso? Pero pues entre la curiosidad de estar mirando y todo el rollo, dice que él sí después le entró temor, no miedo. Entonces ya no apagó la lámpara, agarró el perro y se lanzó. Entonces de ahí me caía el 20 de lo que me contaban, ¿no? De que su papá de
de Paco había encontrado unas unos hormigas grandes, ¿no? Sí. Literal, eran grandes. Pero él nada más veía luces en las raíces. El que Sí, salían en las raíces. cuando apagaba. O sea, cuando apagaba. Suena así como el árbol de los Avatar, güey. Yo hasta le, ¿Sí? ándale, Sí, bueno, güey. yo hasta le decía, parecen como si fueran las venas cuando te Sí, brotan, güey. ¿no? De momento en la piel. Pero en la pum, tierra de te noche. salen. Y ese era en la tierra, ¿no? No mames. Fíjate que a mí me encanta todo lo que tenga que ver, porque, amigos, así detrás de cámaras, Paco me contó esta historia por aparte. Y cuando yo se la conté a Daniel, resulta que alguien que conocía el terreno del papá de Paco le había pasado algo parecido. No vamos a decir ubicaciones, obviamente, porque, como les decíamos, ¿no? Cerca de la comunidad y de esos ranchos, es muy conocido que ahí hay muchas cosas enterradas. Entonces, Sí, no así queremos es. que Sí, no. se porque como dijo el papá de Paco, sacó el sembradío para cambiar la raíz y que dijo, ¿sabes qué? Esto no es de aquí. dijeran esos terrenos, pues están vivos, ¿no? Sí. Tendrá algo, tendrá mucha energía. No se sabe realmente. A mí me impresiona el ver un árbol que no lo alumbres y que esté brillando o algo. O sea, es un árbol que tiene, bueno, todos los árboles tienen vida, ¿no? Sí. Pero este árbol es especial porque este árbol sí está conservando algo muy diferente a todos los demás. Pero ahora sí que ya para finalizar, amigos, no por otra cosa, sino porque aquí ya el tío se volvió verde. Tenemos, como le decimos, Muy estamos cool. a oscuras. Muy Precisamente, no quiero decir la hora, pero ya van a dar casi la 1 de la mañana. Entonces, una última historia que me gustaría compartirles es que esta me la compartió mi amigo Mau. Le mando un saludo que precisamente que su tío tiene un rancho también ahí cerca de Cuauhtlapan, que es donde nosotros ese rato pasamos. ¿Sale? Esta historia es bastante leve porque ya se nos está apagando todo. Entonces, si ven el episodio ya a oscuras, pues es cuestiones, amigos, aunque no lo crean, estamos dando lo mejor para ustedes para que el programa salga bien. Que resulta que su tío le había contado que él tenía un trabajador que era de los que araba, ¿sale? Con el asador, araba la tierra, lo ayudaba a todo ese tipo de cosas. Pero que siempre terminaban de hacer los labores a las 6 de la tarde, ¿sale? Y que dice que su tío le dijo a Mao que había un trabajador que extrañamente le decía, yo me quedo un rato, un poquito más, no se preocupe, porque yo me hago a mi casa 10 minutos. Y que el señor decía a su tío de Mao, así como que, 10 minutos, pues estamos a medio de la nada. Como que 10 minutos, no veo que tenga moto, no veo que, por muy rápido que corras, Caballo o exactamente, algo. no creo que llegues tan rápido. Pues bueno, va. Que una noche se le hizo raro que cuando esta persona dijo, ¿sabes qué? Ya me voy. Pero que lo raro es que él decía, es que llego en 10 minutos porque acorto por el monte. Y que decía, pues bueno, o sea, bueno, está bien. Que hubo una parte en la que su tío agarró su camioneta cuando de momento en la carretera se le atravesó una jauría de perros, pero que hubo uno en específico que se le paró de frente y que su tío, al no poder frenar de rápido, le pegó en la pierna al perro. Obviamente se percató, cuando dio el frenón y volteó, se dio cuenta que a pesar del golpe que le había dado al perro, ya no estaba. ¿Sabes cuál fue el problema? Que al otro día su trabajador no se presentó. Tenía la pierna fracturada. Porque tenía la pierna fracturada. No mames, era un pinche nahualote. Y que decía que tal cual, lo raro y que Como obviamente que llegaba rápido. por ¿no? eso llegaba Por eso es que rápido. llegaba de volada. Por eso es que llegaba rápido. Pero, pues bueno, amigos, no quiero apresurar este episodio. Sus últimos comentarios, No, que de no, que no, nos quedamos la oscuras. verdad- Ya no prendan la lámpara, ya no nos quedamos con la muy, de muy, frente. muy chingón el episodio con estas historias. Yo creo que igual hacemos hasta la tercera de Que haya historias luz. del rancho y no, pero qué bueno también que sea este tipo de cosas porque también nos adaptamos, Sí. le dan otro toque también, ¿no? A las horas que estamos grabando y nada más para finalizar agradecerle como siempre a todos los sobrinos, a toda la gente que nos apoya para que esta comunidad de Enfrascados Podcast pues siga y no nada más agradecer al programa, agradecerle a ustedes porque Sí. gracias a ustedes estamos donde estamos ahorita.
estamos haciendo este tipo de grabaciones, este tipo de contenidos, y agradecerle también a mi buen amigo Dani que nos está acompañando el día de hoy. Ingeniero, tus últimas palabras para el Sí, programa. bueno, yo como les había yo comentado, ¿no? O sea, aquí contamos las anécdotas, pero sí sería igual bueno, como te dije, ¿no? De esa parte de las anécdotas que yo les conté, pudiéramos hacerla realidad en ir físicamente a los lugares donde yo les comento. Digo, por mí no hay ningún detalle, yo los puedo llevar y sin ningún problema, ¿no? Hay varias cosas que podemos visitar y pues ahora sí que mostrárselas aquí al público. No, y sobre todo también porque decían que tal cual está cerca, ¿no? A mí sí me gusta. Yo sí estoy interesado también. Sí, de hecho no está lejos. Está en la cerca. cueva de los mariachis. Sí, se me hace algo muy curioso. Pero pues bueno, amigos, esto ha sido todo. Estamos finalizando este episodio aproximadamente 5 para la 1 de la madrugada. Está bastante tenso ya, se escucharon uno que otro ruidito. Es obviamente le estamos, como dirían, ¿no? Nuestros amigos, ¿no? Le estamos rascando de los huevos al tigre. Entonces, tal cual, amigos, disculpen si de momento se oscureció. Nos tratamos de adaptar lo más que se pudo. Tratamos de darles el programa, pero como les decimos, ¿no? No hay luz. Estamos prácticamente en medio de la nada. Nos duró lo que nos tuvo que durar las baterías externas. Entonces, antes de que esto sufra una pérdida total, les quiero agradecer a Rancho Aurora, al doctor Jacome, no es pariente del ojo, y sobre todo también a Tepaclasco, que siempre nos ha brindado un bonito lugar acogedor, pues para mimir, y sobre todo que mañana vamos a tomar muy buenas. Dice el dólar que a las 5 de la mañana se va a levantar. No creo, la verdad. No creo. Pero lo va a intentar. Pero lo vamos a intentar. Esto ha sido todo, porque recuerda que si a ti no te creen, nosotros sí les creemos. Muchas gracias, ingeniero. Y agradecerle también a mi buen Potter que estuvo allá cuidando las cámaras, y a mi brother, mi hermano, que nos acompañó también el día de hoy hasta Tepatlasco. No, y sobre todo porque el trabajo titánico de manejar y traer a unos impertinentes como nosotros hasta acá, yo digo que sí ha de ser un dolor de huevos para tu hermano, ¿no? Y sobre todo para Potter, que le agradecemos detrás de las cámaras, hizo lo humanamente posible, porque pobrecito del Potter está prácticamente a oscuras detrás de cámaras. ¿No sentiste que una mano te anduvo rolando, Potter? No, era la mano de mi hermano. Bueno, pues lo dejamos. Esto ha sido todo. Nos vemos. Bye. Cuídense. Esto sí va a salir.